Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Estados Unidos es un país soberano constituido en una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Limita al norte, con Canadá, y al sur, con México. Su capital es Washington, D.C. y su ciudad más poblada es Nueva York. La mayor parte del país se ubica en el medio de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, D.C., entre los océanos Pacífico y Atlántico. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limita con Canadá al este, separado de Rusia al oeste por el estrecho de Bering. El estado de Hawái es un archipiélago polinesio ubicado en Oceanía, en medio del Océano Pacífico, y es el único de sus estados que no se encuentra en América. El país posee en el Mar Caribe y en el Pacífico varios territorios no incorporados. Y a diferencia de estos últimos, un territorio incorporado no organizado, el atolón Palmyra. Con 9,83 millones de kilómetros cuadrados, y con casi 335 millones de habitantes, el país está en el cuarto puesto por superficie total, en el quinto por superficie contigua y en el tercer por población. Es una de las naciones con más diversidad de etnias y culturas, producto de la inmigración a gran escala. Es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales, con un PIB estimado en $22,6 billones, una cuarta parte del PIB global nominal, y una quinta parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo. El país es la principal fuerza capitalista del planeta, además de ser líder en la investigación científica y la innovación tecnológica desde el siglo XIX y, desde comienzos del siglo XX, el principal país industrial. En PIB PPA, Estados Unidos es la segunda economía más grande, por detrás de la China. El territorio continental estadounidense estuvo habitado por diversos grupos indígenas durante miles de años. Esta población aborigen fue reducida por las enfermedades y la guerra, después del primer contacto con los europeos. Estados Unidos fue fundado por 13 colonias británicas, a lo largo de la costa atlántica. El 4 de julio de 1776, emitieron la Declaración de Independencia, que proclamó su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión cooperativa. Los estados rebeldes derrotaron al Imperio Británico en la Guerra de Independencia, el primer conflicto bélico colonial exitoso de carácter independentista. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 17 de septiembre de 1787. Su ratificación al año siguiente hizo a los estados parte de una sola república con un gobierno central fuerte. La Carta de Derechos, que comprende 10 enmiendas constitucionales que garantizan muchos derechos civiles fundamentales y las libertades, fue ratificada en 1791. En el siglo XIX, los Estados Unidos adquirieron territorios de Francia, España, Reino Unido, México, Rusia y Japón, además de anexionarse las repúblicas de Florida, Texas, California y Hawái. En la década de 1860, las disputas entre el sur agrario y conservador y el norte industrial y progresista sobre los derechos de los estados y la abolición de la esclavitud provocaron la Guerra de Secesión. La victoria del norte evitó una división permanente del país y condujo al final de la esclavitud legal. Para la década de 1890, la economía nacional era la más grande del mundo y la guerra hispano-estadounidense y la Primera Guerra Mundial confirmaron su estatus como una potencia militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió como el primer país con armas nucleares y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos luchó en la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, pero evitó el conflicto militar directo con la Unión Soviética. Las dos superpotencias compitieron en la carrera espacial, que culminó en el vuelo espacial de 1969 que llevó a los humanos a la Luna por primera vez. El final de la Guerra Fría y la disolución de la URSS la dejaron como la única superpotencia internacional. En el siglo XXI, los atentados del 11S dieron lugar a la denominada guerra contra el terrorismo, y el ascenso de China y el regreso de Rusia conducen a una nueva Guerra Fría, mientras que eventos como la crisis económica de 2008, la elección de Donald Trump como presidente o las protestas por la muerte de George Floyd provocaron tensiones sociales internas. Comúnmente se piensa que los pueblos indígenas de los Estados Unidos continentales, incluyendo a los nativos de Alaska, emigraron desde Asia entre 12.000 y 40.000 años atrás. Algunos, tales como la cultura mississippiana, desarrollaron una agricultura avanzada, grandes obras arquitectónicas y sociedades con un orden jerárquico.
Después de que los europeos comenzaran a asentarse en América, hubo una acusada disminución de la población indígena debido a las epidemias de enfermedades traídas desde Europa, como la viruela. En 1492, el navegante Cristóbal Colón, en su proyecto de circunnavegar hasta Asia, patrocinado por la corona española, llegó desde España hasta las islas del Caribe, realizando el primer contacto con los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. El 2 de abril de 1513, el conquistador español Juan Ponce de León desembarcó en lo que llamó la Florida, siendo la primera llegada europea documentada en el territorio estadounidense. Los asentamientos españoles en la región fueron seguidos por otros en el actual suroeste de Estados Unidos. Los comerciantes de pieles franceses se establecieron en Nueva Francia, alrededor de la zona de los Grandes Lagos. Finalmente Francia reclamaría gran parte del interior de Estados Unidos, hasta la costa del Golfo de México. Los primeros asentamientos ingleses exitosos fueron la colonia de Virginia en Jamestown en 1607, y la colonia de Plymouth fundada por peregrinos en 1620. En 1674, los Países Bajos cedieron su territorio a Inglaterra y la provincia de los Nuevos Países Bajos fue renombrada con el nombre de Nueva York, convertida en la ciudad más importante de los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Muchos inmigrantes recién llegados, especialmente en el sur, fueron contratados como criados, de tal modo que cerca de 2/3 de todos los inmigrantes que llegaron a Virginia entre 1630 y 1680 trabajaban como sirvientes. Para finales de ese siglo, los esclavos africanos se convirtieron en la principal fuente de mano de obra en condiciones de servidumbre. Con la división de las Carolinas en 1729 y la colonización de Georgia en 1732, se establecieron las 13 colonias británicas, que finalmente se convertirían en los Estados Unidos de América. Todas con habla francesa permaneció políticamente aislada de las colonias del sur. Las tensiones entre los colonos y los británicos durante las décadas de 1760 y 1770 condujeron a la Guerra de Independencia, que se extendió desde 1775 hasta 1781. El 14 de junio de 1775, el Congreso Continental, reunido en Filadelfia, estableció un ejército continental bajo el mando de George Washington. Proclamando que todos los hombres nacen iguales y dotados de ciertos derechos inalienables, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia, redactada en gran parte por Thomas Jefferson, el 4 de julio de 1776. Anualmente, en esta fecha se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.